Muy buenas, chicos. Bienvenidos al canal de Camperizando una Dacia Docker. Un saludo, Dockers. Ya estamos en la segunda parte del capítulo número 10, electricidad para novatos con módulos de quita y pon en una Dacia Docker. Si alguien no ha visto la primera parte, mi recomendación personal es que antes de que continuéis con este capítulo, vayáis primero, veáis la primera parte y continuéis luego con esta segunda parte. Si no, a lo mejor os vais a encontrar un poquito perdidos al principio. No quiero continuar este capítulo sin antes hacer una aclaración. Hubo un suscriptor que en estos días que os he dejado de intervalo para que le dierais vueltas un poquito al capítulo 1, me comentó: oye Felipe, has tenido un fallo en un cálculo de una tabla. Os voy a mostrar las tablas, ¿vale? Y la aclaración. Permitidme hacer una aclaración del capítulo 10.1. Sobre el minuto 9:47 os puse esta tabla en la que os decía que mi consumo diario era de 42,4 amperios. Pero un suscriptor de esos que sabéis que me gustan a mí, de los que vais al detalle, que me dijo: oye Felipe, esa tabla está mal, ese cálculo está mal hecho. Lo comprobé y tiene razón. Mi consumo diario es este otro, 84,33 amperios día. Esto equivale más o menos a un 33,7% de consumo diario. Si yo al 100% de mi carga de mi batería le resto un 33,7%, en mi indicador de tanto por ciento de batería que tengo disponible, me debería aparecer al final del día un 66,3%. Pero lo cierto es que yo, mi indicador, no lo he visto nada más que, y en algún momento puntual, en un 76%. Me diréis: hombre Felipe, ¿cómo es posible que ahí tendría que aparecerte un 66% al final del día y tú, sin embargo, me estás diciendo que en un momento puntual te aparece un 76%? Vale. Aquí es donde entra la famosa placa solar de la que estuvimos también hablando la semana pasada. Ahora después os mostraré también mucho de ella. Esa placa solar va junto con un regulador MPPT, ¿vale? Que lo que me hace es meterme en los momentos centrales del día, cuando hay más luz diaria, me mete unos 20 amperios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese dato me desvirtúa virtualmente, nunca mejor dicho, el dato que me da ese indicador de tanto por ciento. ¿Por qué? Porque no está jugando con 250 amperios que tiene mi batería, sino que está jugando con 250 más en ese momento puntual que le están metiendo 20 amperios, 15 amperios, 12 amperios, según la hora del día. Luego entonces a mí ese dato no me habla al 100% de mi capacidad de mi batería, sino me habla al 100% de mi capacidad de generar corriente o de generar energía dentro de mi propio vehículo. Creo que con esto lo he dejado bastante claro. Después de haberos explicado todo, ahora ya sí vamos a pasar a lo que hemos venido. A ver qué hay en el capítulo 10.2. Vale. Aparte de lo que vamos a ir viendo aquí en imagen, hoy creo que va a ser interesante que bajéis abajo, a la cajita de descripción. En esa cajita os voy dejando el link de todos los productos que yo he montado en mi camperización. Es decir, placa solar, el regulador de la placa solar, la centralita, el booster, todas estas cositas y muchas más de las que acabo de nombrar ahora mismo, os las voy dejando abajo. Fijaos, cuando yo me puse a hacer la camperización y a hacer el proyecto de la camperización, me vi muchos tutoriales, me vi muchos vídeos de youtuber y en algunos de ellos hacían esto, ponían el link abajo de sus productos, de los que habían comprado, y a mí me daba garantía porque sabía que ese producto me estaba confirmando el youtuber que a él le estaban funcionando. Bueno, pues quiero hacer lo mismo con vosotros. Quiero dejar el link de los productos que yo tengo. Mi camperización está hecha desde diciembre hasta hoy. A mí me ha funcionado. El sistema me está funcionando con las expectativas que yo tenía. En cuanto a duración, pues no lo sé. Estoy hablando en estos meses. Yo no sé si me van a aguantar estos dispositivos 3 años o 3 meses. Pero lo cierto es que a mí, a día de hoy, me funciona. Entonces, si queréis aprovecharos de esa experiencia, bajáis abajo, no tenéis más que pinchar en el link y comprar.
Bien es cierto que ya hace meses que yo compré todo esto. A lo mejor hay algunos productos que no tenéis, no hay existencias en este momento, pero bueno, ya viendo un poco el producto que es, os va a facilitar que podáis decidir qué producto queréis comprar. Si esperar a ese mismo o si buscáis alguno con las mismas características. Creo que lo mejor es que partamos hablando del mueble de la batería. Fijaos, esta es mi batería de 250 amperios de AGM, ¿de acuerdo? Y este es el mueble de la batería. Este mueble tiene doble función. Primero, alojar esta batería y segundo, es de donde yo controlo todo el sistema eléctrico de la camperización. Es decir, ahí va el interruptor general, ahí va la centralita donde controlo todos los dispositivos, ahí va el regulador de la placa solar. Fijaros, ¿veis este circulito que tienes aquí ahora mismo marcado? Vale, es de este dispositivo, mirad. Este es el interruptor general de la camperización. Al igual que vosotros en vuestra casa tenéis un interruptor general que lo subís y lo bajáis o se dispara cuando hay un cortocircuito o cuando se va la luz, tenéis que activarlo. Vale, pues este es esa misma función para mi camperización. Desde aquí yo puedo cortar la corriente de todo el circuito. Permitidme ahora que pegue un pequeño salto. Quiero hablaros de este otro dispositivo. Vale, este dispositivo me indica la tensión y la carga que me mete en mi placa solar. Habéis visto que mi regulador de la placa solar en su pantalla me da esos datos, pero ese regulador está metido dentro del armario y no lo veo. Entonces, esta pantallita la tengo fuera, al lado de mi panel de control, y desde ahí visualizo cómo va la carga. Pero no solamente lo utilizo para eso. Fijaos en esta otra pieza que hay aquí, ¿de acuerdo? Esta pieza lo que he hecho es utilizarla de punto común de negativo. ¿Por qué? Porque este aparato, para medir la intensidad, hay que llevarle los cables negativos. Vale, como trae unos bornes muy grandes, ya lo estáis viendo, pues lo que hago es utilizarlo para desde ahí llevar un único punto de la batería del punto negativo hasta ahí, y de esa forma, desde ahí, saco todos los negativos para toda mi instalación. Del mismo modo, este otro dispositivo que os he enseñado antes, ya estáis viendo, lleva estos terminales que también son muy grandes y encima son con rosca, son resistentes mecánicamente, y hago lo mismo, llevo un solo cable desde lo que es la batería del dispositivo hasta este dispositivo y desde ahí parto con todos los positivos que necesito para mi instalación. Este otro dispositivo que os quiero mostrar es el indicador donde yo veo el tanto por ciento de batería, lo que hemos estado hablando antes. También me daría la opción de ver el voltaje, pero vosotros comprenderéis que como en el otro indicador que os acabo de mostrar ya estoy viendo el voltaje que estoy teniendo, pues prefiero ver el tanto por ciento que realmente es lo que a mí me interesa, saber qué tanto por ciento de batería tengo para no dañarla en caso de irla descargando excesivamente. La conexión es muy fácil. Os he enseñado el punto positivo y el punto negativo, pues es que como lo tengo tan cerquita de este dispositivo, el cable positivo al borde positivo y el cable negativo al borde negativo. Y de esa forma el indicador me dice el tanto por ciento de batería que tengo acumulada. Lo último ya para acabar con lo que es el panel de control es la centralita. Creo que es el punto más importante. Fijaos, esta es mi centralita. En mi opinión es una centralita a tener muy en cuenta. No es una primera marca, pero es una centralita muy completa. Fijaos que disponemos de 5 interruptores, a los cuales le podemos asignar el dispositivo que nosotros queramos. Pues no sé, en un interruptor las luces, en otro interruptor la nevera, en otro interruptor la bomba del agua. Y de esta manera, desde aquí, controlamos el encendido y el apagado de cada uno de esos dispositivos que le hemos asignado. También fijaos que dispone de un indicador de voltaje de la batería. Esta es otra de las razones por las que yo tengo puesto el dispositivo que os he dicho antes del tanto por ciento de batería en esa opción y no en la opción del voltaje que tiene la batería, porque ese dato me lo está dando este indicador de la centralita. Disponemos además de un puerto de carga de mechero para conectar ahí, no lo sé, la tablet, para conectar ahí un ventilador o un inflador para inflar la colchoneta cuando vamos a la playa. No sé, cualquier dispositivo que se os ocurra que tenga este tipo de sistema, pues tenemos aquí en esta centralita esa opción. Y luego además disponemos de 2 puertos USB de 5 voltios y 2,1 amperios. La verdad es que funcionan muy bien. De hecho, estaría por deciros que me carga mi móvil más rápido este puerto USB
que el propio cargador que trae el móvil. Además de lo completa, que bajo mi opinión es esta centralita, luego es muy fácil de entenderla, es muy fácil de conectarla. Prácticamente nos traerá dos cables, uno positivo y uno negativo. Pues el positivo y el negativo lo llevamos a cada uno. Yo en mi caso, de los bornes que ya he asignado como positivo y negativo, que os he enseñado antes, o si alguien tiene que llevarlo directamente a batería, se lleva directamente a batería. Esos dos cables que alimentan la centralita es por los cuales te indica el voltaje que le queda a la batería. Pero además, esa entrada de corriente la utiliza para darle un punto positivo, ¿vale? Una carga positiva, el cable positivo, a cada uno de los interruptores, para que tú cuando lo actives le llegue esa corriente positiva al dispositivo que tú le has asignado. Además, esa corriente la utiliza para que se encienda o se apaga un diodito que trae cada uno de los interruptores. Creo que lo habéis visto en la imagen. Cuando tú activas el dispositivo, se enciende ese diodo de color azul para que sepas que tienes activo ese dispositivo, y cuando lo apagas, ese diodo se apaga. Y de esa forma sabes que en ese momento está inactivo ese dispositivo. Pero voy a enseñaros la centralita por detrás, fijaos. Creo que con esta imagen nos van a quedar las cosas más claras. ¿Veis ese cable negro y ese cable rojo? Vale, pues por ahí es por donde meteremos el positivo y el negativo para alimentar la centralita. Y luego, fijaos que salen 5 cables con 5 cajitas rojas con unas cositas azules dentro. Vale, esos son los positivos que salen de cada uno de los interruptores, que también os lo he comentado antes. Y esa cajita roja se llama portafusible. Y dentro, esa cosita azul es el fusible. Yo os enseño una imagen en el capítulo número 1. Bueno, pues esos fusibles no son todos iguales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos asignado un interruptor para alimentar, no sé, una bomba de agua, ¿vale? Y esta bomba de agua nos consume 4 amperios. Pues habrá que poner un fusible de 5 amperios. Y me dirá, Felipe, si consume 4, ¿por qué le ponemos 5? Vale. Hay muchos dispositivos que en un momento puntual, en una bomba, por ejemplo, en un arranque, es posible que te consuma un poquito más, un pico de consumo que se le dice, y a lo mejor de sus 4 consumos, de sus 4 amperios de consumo continuo, en ese momento de arranque tiene 5. Si nosotros le ponemos un fusible de 4, ¿qué ocurre? Que cuando llega a 5 ese fusible se romperá y nos romperá la línea, y no funcionará. Y no es que nos haya puesto en peligro nuestro circuito, ni nos va a salir ardiendo, ni hay un cortocircuito, no, simplemente que tiene un pico de consumo. Entonces, para soportar esos momentos puntuales, se pone el fusible un poquito por encima. Otro interruptor, le hemos asignado, no lo sé, otro dispositivo que nos consuma 8 amperios. Pues le pondremos un fusible de 10 amperios, para que no nos ocurra eso. De todas formas, si no lo termináis de entender bien y de asimilar bien, no os preocupéis, que a lo largo del capítulo, con los esquemas lo vais a ver un poquito más claro. Esta sección, la de los esquemas, os va a ser bastante aclaratoria. De hecho, prácticamente todo este capítulo y parte del anterior viene un poco de preámbulo para que podáis entender bien toda esta sección. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer para explicarla es, os voy a mostrar el aparato, os voy a mostrar una fotografía del aparato que luego aparece, el que va a ser alimentado. Por ejemplo, cuando vayamos a enseñar el circuito de la nevera, pues os enseñaré la nevera. Cuando vaya a enseñar el circuito del bóster, os enseñaré el bóster. Y haré algún comentario si lo creo pertinente. Pero va a haber un factor en común, que es este, mirad. Esto es lo que se conoce como leyenda. Es la forma de explicar los símbolos que aparecen en los esquemas. Fijaos, ese recuadro de color azul, ¿vale? Son las clavijas de conexión de la instalación fija con la instalación móvil. Son estas que os estoy mostrando ahora mismo. Yo las compré de 50 amperios, porque es lo mínimo que hay en este tipo de clavija. Pero era la forma más segura de poder conectar yo mi instalación fija a mi instalación móvil. Hay incluso dispositivos que son de 4 amperios, fijaros, hasta 50, hay mucha diferencia. Pero de esta forma me aseguraba que la conexión era una conexión buena, que no produjese calentamientos. El siguiente símbolo, este de los 2 circulitos azules con el palito arriba, son los interruptores. ¿Recordáis la centralita? Vale, pues estos son esos interruptores. Así que ahora cada vez que veáis en los esquemas ese símbolo, que sepáis que estamos hablando de estos interruptores de la centralita. El siguiente símbolo es ese recuadro de color lila atravesado por una línea roja. Estos son los fusibles. ¿Los recordáis? Vale, pues esa línea roja también representa el cable positivo.
Y cuando veáis una línea de color negro, en los esquemas serán los cables negativos. ¿Veis los siguientes dos símbolos? El círculo y el rombo. De acuerdo. El círculo es este. Es el común positivo que yo lo he cogido de este dispositivo. Y el rombo negro es este otro, que recordad que lo cogí de este otro punto. Una vez que tenemos clara la simbología, vamos a pasar al primer esquema, el del booster. Cosas a explicaros de este esquema. Fijaos que tenemos las dos baterías, la batería principal, que es la de motor, y la secundaria. El cableado lo pasé justamente pinchando donde está la caña de dirección del volante. Si seguís el volante hasta abajo, hasta donde están los pedales, pues justamente por encima hay una goma. Vale, pues ahí pinché y pasé los dos cables hacia adentro. Lo llevé justamente debajo del asiento hasta el booster y desde ahí, desde debajo del asiento, lo pasé por debajo de la puerta lateral hasta llegar a la esquina contraria, que es donde tengo el mueble de la batería. Es importante resaltar en este esquema la longitud del cable y la sección del cable. Es de las más grandes de toda la camperización. Quería comentaros una cosa de mi booster. Yo estoy muy contento con él. Es este. Es un Dometic. La verdad es que las características que tiene es muy buena y protege muy bien la batería, como ya expliqué en el capítulo número 1. Pero yo, el único sitio que le encontré que podía ponerlo y que no ocupase mucho espacio, porque es un cacharro bastante voluminoso, es justamente debajo del asiento, entre lo que es el suelo del coche, ¿de acuerdo? Y el asiento. Justamente en ese hueco, entre medias de los hierros que trae la estructura del asiento, me cabía perfectamente. Pero al ser tan alto, lo que me ocurre es que sabéis que el asiento del conductor tiene regulación en altura. Lo puedes subir más arriba o lo puedes bajar. Vale, pues yo no puedo bajar hasta abajo del todo porque entre lo que es la base, el suelo del vehículo y el chasis del asiento, lo tengo prácticamente ocupado con este booster. Entonces cuando intento bajarlo no puedo porque ya me topa. Si encontráis otro booster, pues no es mala opción. Hablan muy bien del Voltronic. Echarle un vistazo y si ocupa menos espacio, pues es una buena opción. Otra cosa que quería comentar. A lo mejor os entró la duda de cómo sabe un booster cuando el vehículo está arrancado o está parado. Cuándo tiene que separar las baterías y cuándo tiene que unirlas. Vale, es muy sencillo. Parece ya obra de ingeniería, pero ya veréis qué sencillo es. Cuando tú enciendes, le das al contacto del coche, pues hay ciertos dispositivos del coche que empiezan a funcionar. Por ejemplo, el mechero. Pues lo que hace este aparato es, tiene una entrada de corriente de la batería principal hasta él, tiene una salida de corriente desde su parte de atrás hasta la batería secundaria y tiene otra toma. Esa toma es una toma de conexión positiva. Ese positivo, tú buscas un punto positivo que se active cuando tú pones en marcha, como por ejemplo es el mechero, que además nos pilla aquí al lado del freno de mano, y en el momento que tú enciendes, le entra corriente al booster y se pone en marcha. Cuando tú quitas la corriente, ese cable deja de tener corriente, el mechero deja de funcionar y el booster deja de funcionar y separa ambas baterías. El siguiente esquema es de un tema que ya no apetece tanto, porque ya va haciendo calor. Vamos a hablar de la calefacción. Cositas que os tengo que contar de este esquema. Pues, ¿veis abajo otro mejunje de cables que hay abajo a la derecha? Donde pone bomba de combustible, panel de control... Vale, pues todo eso os vendrá junto con vuestra calefacción. Lo único que tenéis que seguir es las instrucciones y llevar cada cable a cada uno de esos dispositivos. A la bomba, al panel de control, al termostato. Yo lo que hice... fui un poquito más hacia adelante. Yo quería que la calefacción la pudiese utilizar tanto cuando la tengo hecho modo camper como cuando la tengo hecho modo turismo. Por eso coloqué ese conmutador, que no es un interruptor, que estáis viendo. Esos tres circulitos con el palito azul, vale, eso no es un interruptor, es un conmutador. Si el palito está tocando un punto, pues la corriente la coge, como está ahora mismo, de la batería principal. Pero si ese palito baja al punto que hay por bajo, la corriente la cogería de la batería secundaria. Estáis viendo que los dos bornes negativos van una a X y que de la calefacción sale también otro cable negativo a otra X. En automoción funciona prácticamente todo, no voy a traer en detalles, pero prácticamente todo, los cables negativos
casi que no se utilizan. ¿Por qué? Porque en automoción el cable negativo es la chapa del coche. Si vosotros vais a vuestra batería principal, vais a ver que del borno negativo va a parar a un tornillo que está atornillado al metal del coche, a la chapa del coche. Pues luego cada dispositivo que tenga que alimentarse del negativo, en vez de tener que llevarle un cable, lo coge directamente de la chapa del coche. Yo, como tuve que hacer instalaciones independientes, es decir, instalación fija con instalación móvil, sí me vi obligado a estar continuamente tirando un cable positivo y un cable negativo. Espero que estos conceptos os estén quedando claros. Otra cosa que os quería comentar es, si os estáis fijando, en todos los esquemas os estoy poniendo, y en los futuros os lo voy a poner, tanto la longitud del cable en muchos casos, o la sección del cable, incluso el amperaje de los fusibles. En este caso no lo he puesto. ¿Por qué? En mi caso es una calefacción de 2 kilovatios. Os recomiendo que para una microcamper, una Berlingo, la nuestra, una Dobló, ¿vale? Con 2 kilovatios vais sobraos, repito la palabra, sobraos de calefacción. Pero por si alguien quiere montarla de 5 kilovatios, todas esas secciones de cables y fusibles varían. Luego entonces, ¿os acordáis de la tablita que os enseñé del amperaje? Pues os vais a esa y vais viendo el consumo que tiene ese dispositivo y la sección de cable que es la apropiada y el fusible, ya sabéis, poniéndolo un poquito por encima del consumo máximo que tenga ese dispositivo. Pasemos ahora al esquema de la nevera. Es este. La siguiente línea de esquemas van a ir todos en el mismo sentido. Fijaos que os he dibujado los 3 módulos. El mueble topper, arriba, el mueble central a la izquierda y el mueble de la batería a la derecha. Para intentar ayudaros un poco más, voy a volver a recordaros el tema de la leyenda. Otra cosa que quería explicaros es que el tramo de cable de instalación eléctrica que va entre las dos clavijas, ¿de acuerdo? La que une un módulo y otro módulo, el cableado que va ahora mismo por la parte de abajo, esa sería mi instalación fija. Esa siempre va fija en el vehículo. Y los módulos son los de quita y pon. Luego entonces las clavijas serán el inicio y el final de la instalación fija con la instalación móvil. Esto ocurre en esta sesión de esquemas y en los esquemas que os he mostrado anteriormente. Esta es mi nevera. Es una Movicol FR35. Ya os he hablado de ella en varias ocasiones. Es una nevera que puede funcionar a 12 voltios, a 24 voltios y a 220 voltios. A 12 voltios el fabricante me dice que tiene un consumo de 5,3 amperios. Si os fijáis, el fusible que le tengo asignado a esta instalación es de 7 amperios, por lo que os he explicado antes, por el pico de arranque. Esta es la instalación eléctrica de mi bomba. Ya estáis viendo que también va alojada en el mueble central. Mi bomba, esta que estáis viendo en imagen, es una Shuflo de 7 litros. Y el fabricante me dice que tiene un consumo de 4 amperios hora. Ya estáis viendo que el fusible que le he puesto también es uno de 7 amperios. No he querido ponerle uno de 5 amperios porque la bomba para y arranca muy continuamente. Y es fácil que en un momento puntual pueda tener algún pico de consumo. La conexión es muy fácil. Ya estáis viendo, trae un cable positivo y un cable negativo que debéis llevar a la línea de vuestra instalación que corresponda. Pasemos ahora a hablar de la instalación eléctrica del boiler. Ya estáis viendo que mi boiler está también montado en el mueble central. El fabricante me dice que la resistencia de este boiler es casi de 17 amperios. Ya estáis viendo que el fusible que le tengo montado es de 20 amperios. ¿Y por qué os estoy hablando de la resistencia y no en sí del boiler? ¿Recordáis que había tenido un problemilla con mi circuito de agua? De que la bomba me daba tanta presión que tenía ciertas pérdidas de agua y mi boiler se había rajado porque no soportaba la presión de la bomba. Mi boiler hasta este momento era un boiler Ergena de 6 litros con una resistencia de 200 vatios, lo que equivale a unos 16,6 amperios hora, casi 17 amperios hora. Lo que he hecho ahora ha sido hacer esto, encargar este otro boiler. Un boiler que me han hecho a medida y en acero inoxidable, para que me soporte muy bien la presión de la bomba. Lo que he hecho para calentar el agua ahora de este boiler es quitar la circuitería eléctrica que traía el otro boiler junto con su resistencia de 200 vatios y adaptárselo a este otro boiler.
De esta forma, en mi esquema os he puesto el boiler. Me da igual que sea el anterior o este. Realmente su consumo son de 200 vatios, casi 17 amperios. Por eso el subfusible es de 20 amperios. Estoy viendo la instalación eléctrica de la iluminación. Venid a verlo. Este circuito eléctrico, el de la iluminación, es el que es más embrolloso, no solamente a la hora de que lo veáis dibujado, sino también luego a la hora de realizarlo. Son muchos puntos de luz, que por cierto, son esos circulitos azules con una cruz roja en el medio. Prácticamente casi que en todas las esquinas de los muebles. Pero como sabéis que soy muy inconformista, no solamente quería una iluminación continua, sino que yo pudiese regular su intensidad. Y eso lo hice con este dispositivo que está aquí intercalado en la instalación. Y es este dispositivo que estáis viendo ahora mismo su imagen. Su instalación es realmente sencilla. Llevar la polaridad positiva y negativa a la entrada del dispositivo, que te viene con un IN, y en la salida que te pone OUT, sacar el polo positivo y el polo negativo y continúa la instalación hacia los distintos puntos de luz que le queramos aplicar. De la conexión eléctrica, de cómo conectar el motor de la puerta trasera para poder abrirla de dentro, no voy a entrar en muchos detalles. Ya os lo expliqué en el capítulo número 7. Lo último a lo que os quiero hacer referencia en este esquema es esta tira de LED. Es la que tengo puesta encima del mueble central para cocinar. Ya os la he enseñado. De todas formas, esta es su imagen. El interruptor que habéis visto, que viene dibujado en el esquema, no es un interruptor que yo haya tenido que poner. Ese interruptor viene integrado dentro de lo que es esta tira. Estáis viendo continuamente en este esquema unos círculos de color azul con una cruz en color rojo. Yo os he comentado que son los puntos de luz. Yo estos puntos de luz los hice con tiras de LED. Las tiras de LED habitualmente vienen en rollos como este. Esas tiras te permiten cortarla a la medida más o menos que tú necesites. Recordad que yo tenía muebles de unos 30 y tantos centímetros de altura y otro mueble, como por ejemplo el central, de unos 45 centímetros de altura. Vale, pues estas tiras te permiten cortarlo más o menos a la medida que tú necesites. Esas tiras, luego, por la parte de atrás, por la parte de adelante, tienen unas lucecitas que se llaman diodos y por la parte de atrás tienen un papelito que lo retiras y pega. Esa tira se pega sobre cualquier superficie. Mi recomendación es que no la peguéis directamente sobre el mueble o sobre otra superficie que no sea aluminio. Yo os explico por qué. Las tiras de LED están formadas por unas lucecitas, como os digo, que se llaman diodos. Y esos diodos, cuando funcionan, generan una calor. La verdad es que es una calor que prácticamente es muy poco perceptible poniendo la mano encima. No es una bombilla de las de antiguamente que la tocabas y te quemabas, ¿vale? Esta calor que disipa es muy pequeña, pero lo suficiente como para perjudicar la longevidad de la vida de la tira. Luego entonces, lo mejor es pegaros en alguna superficie que disipe muy bien ese calor que se genera. Esas superficies suelen ser, la mejor opción es el aluminio. Por eso se suele utilizar ángulos de aluminio o perfiles de aluminio para pegar estas tiras. Yo en mi caso utilicé estos. Ya estáis viendo que son en forma de L. ¿Por qué? Porque quería ponerlo en cada esquina exterior de los muebles. De esa forma, ya lo expliqué en algún otro capítulo de atrás, conseguía que si me daba un golpe con alguna de esas esquinas en la pierna, pues no me hiciese daño. Y por otra parte, me gustaba porque consideraba que daba un toque de elegancia a los muebles. Ya estáis viendo que la instalación eléctrica de una placa solar tampoco tiene grandes complicaciones. De la placa solar al regulador y del regulador a la batería. A la hora de que tengamos que configurar nuestra instalación de paneles solares, vamos a tener en cuenta prácticamente dos conceptos. Ya veréis que es más sencillo de lo que aparenta el tema. Lo primero que vamos a tener en cuenta es qué tipos de paneles solares hay a modo genérico ahora mismo en el mercado. Pues prácticamente hay dos tipos. Están los policristalinos, que son estos, y los monocristalinos, que son estos otros. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Vale, vamos a poner un ejemplo teórico para igualar condiciones. Vamos a suponer que los dos tienen una medida de 2 metros por 1 metro, ¿de acuerdo?
Pues seguramente que el monocristalino nos dé más o menos unos 200 vatios de potencia y el policristalino, este otro, nos dé 150 vatios. Luego entonces da mejor rendimiento un panel solar monocristalino que no uno policristalino. Hay otra diferencia. Esta, es más caro un panel monocristalino que no un panel policristalino. Hay otro dato también que se tiene en cuenta cuando se hacen las instalaciones fotovoltaicas, que es el lugar geográfico en el que están puestos, dependiendo de la cantidad de horas de luz y de temperatura y otra serie de factores. Pero nosotros eso lo vamos a descartar porque hoy podemos estar en Santander y dentro de 2 días podemos estar en Almería. Luego entonces no es un dato que nos resulte relevante a la hora de que nos queramos decidir entre un tipo u otro de panel solar. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es el regulador. ¿Qué es el regulador? Es el dispositivo que se pone entre nuestro panel solar y nuestra batería. Es el grifo que abre el paso entre el uno y el otro. Pero como en todos los grifos, hay también distintos tipos de grifos. En este caso, en los reguladores existen 2 tipos principalmente de reguladores de paneles solares, que son los tipos PWM, que son de este estilo, y los reguladores MPPT, que es de este estilo. De hecho, este es el que yo tengo montado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno, digamos que cuida más la batería a la hora de meterle la carga que recibe del panel solar. Un regulador PWM prácticamente le mete una carga continua, lo que puede producir cierto sobrecalentamiento en la batería. No es peligroso, ¿de acuerdo? O sea, es un buen sistema a montar, se puede montar un PWM sin ningún problema. Pero digamos que no va a cuidar tanto la longevidad de la vida de esa batería. Sin embargo, un regulador MPPT va a tener muy en cuenta muchos más factores. Va a tener en cuenta qué cantidad de carga le está llegando de la placa, qué cantidad de carga tiene en ese momento la batería, qué temperatura tiene la batería, y le va a cargar, por ejemplo, en vez de con una corriente continua, le va a cargar como pequeños impulsos para que entre carga y carga le dé tiempo a enfriarse. ¿Os acordáis lo que os explicaba de poner un relé o poner un booster entre la batería principal y la batería secundaria? Bueno, pues este es un ejemplo muy parecido a ese. Digamos que el relé simple que se monta entre las 2 baterías en algunos vehículos correspondería en el tema de las placas solares a un PWM y un booster correspondería a un MPPT. Algunos me podréis preguntar, oye Felipe, ¿y por qué has puesto una placa solar policristalina que es más barata y luego has puesto un regulador que es más caro como es el MPPT? Pues porque quiero, como siempre, cuidar, salvaguardar la vida de la batería. Y como yo soy de culillo inquieto y me suelo mover bastante, pues lo que quiero simplemente es un aporte que me mantenga la batería en cierto estado de salud, más que en que le meta mucha carga de batería. De todas formas, con mis 250 amperios hora de mi batería, con todos los consumos que ya sabemos que tenemos al día, más o menos alrededor de 86-90 amperios hora de consumo diario, y con mi placa solar policristalina de 150 vatios, voy sobradísimo. Me he salido del despacho porque quiero mostraros cómo llevo conectada eléctricamente mi panel solar y cómo la llevo sujeta también al vehículo. Fijaos, va de esta manera. Esta es mi barra por equipajes, ¿de acuerdo? Y lleva este cierre aquí de seguridad. Yo lo quito y entramos dentro. A ver si enfoca. ¿Veis ahí un tornillo? Vale. Ese tornillo sujeta por aquí arriba el panel solar. De esta forma no me lo pueden quitar. Está anclado. Y en aquel lado del panel solar va igual. Lleva sujeto también a la barra. Y aquí adelante ocurre lo mismo. Así va sujeta mecánicamente mi panel solar. Vamos a hablar ahora eléctricamente. De aquí, de la caja de conexiones del panel solar, salen 2 cables que vienen a parar a conectores que están hechos y diseñados para este tipo de conexiones que se llaman MC4, ¿de acuerdo? Están preparados para la intemperie, para el sol, para altas temperaturas. Son los idóneos para las instalaciones de paneles solares. Yo compré esta largadera de 3 metros. Fijaros por dónde la pasé. La pasé por aquí, por la goma. Esta silicona que estáis viendo, ¿os acordáis de la silicona que le eché a la calefacción
para los tubos, que era de alta temperatura, vale, pues es esta. ¿Por qué? Porque mira, es elástica, ¿de acuerdo? Y no pasa agua cuando llueve y lavo la furgoneta y todo eso, no se me filtra agua dentro. Pasa hacia el techo y ya donde me aparece es aquí abajo. Esta es la conexión que yo tengo de mi panel solar. Como mejor os diría, pues que si no queréis correr el riesgo de que por aquí os entre agua, en vez de pasar el cable por aquí, una buena opción sería pasarlo por aquí, por esta parte, porque pasándolo por aquí viene a parar aquí y podéis meterlo por aquí. Y en caso de que llueva es más fácil que el agua corra de esta manera y no aquí de una manera tan directa. Aflojando todos estos tornillos, ¿de acuerdo? Sale esta tapa, ¿de acuerdo? Y ahora, fijaos, esto es parte de mi instalación fija. Esta es la que siempre digo que va fija, desde una punta de clavijas, pasando por aquí, hasta la otra punta de clavijas. De esta forma, cuando yo conecto aquí, por ejemplo, las luces, en el módulo que viene en este lado de la batería, en este lado me aparece la misma clavija con el mismo color para que yo conecte el módulo central que viene aquí a este lado de la climatización. ¿Lo entendéis? Pues lo mismo que tengo hecho este paso por aquí de instalación fija, va también otro tramo por allí y otro tramo por aquí, para dar la vuelta, para alimentar allí, por ejemplo, la nevera y para alimentar la luz del panel, del módulo del topper. A ver si soy capaz de explicaros esto con un poquito más de claridad. Este es el módulo de la batería. ¿Estáis viendo todos esos tubitos que hay, esas canalizaciones? Vale, cada una de ellas lleva cada una de las instalaciones distintas que os he ido mostrando ahora mismo con los esquemas. Es decir, por una canalización de esa va la instalación del booster, por otra canalización la del boiler, por otra instalación la de la placa solar, por otra canalización va la de la iluminación. Así, cada una de ellas. A ver si así lo veis mucho más claro. ¿Estáis viendo? Esta es la instalación fija que os he mostrado antes. Y este es el módulo de la batería. Lo que hago es conectar cada uno de la instalación fija, que es esta. Esta es la instalación fija y la conecto a la instalación móvil. Cuando llega este cable a este extremo, pues lo mismo, conecto este de iluminación al módulo de aquí, que en este caso será el módulo central. Estas clavijas, además, es imposible conectarlas al revés. Fijaos, no sé, esta clavija, ¿de acuerdo? Yo la suelto de aquí y si la pusiese al revés, no entraría. No deja que entre. ¿Lo estáis viendo? La única manera que deje de entre es así. De esa manera, el positivo irá para el positivo y el negativo siempre será negativo. Nunca puedo invertir la polaridad. Madre del amor hermoso, 39, más de 39 minutos de capítulo. Perdonadme, no me gustan estos capítulos tan largos, pero es que no he sabido encontrar el sitio, el momento en el capítulo donde pegar el corte y fraccionarlo en dos, porque creo que se iba a perder el hilo y era todo muy consecutivo, así que, perdonadme, no he sabido hacerlo de otra forma. Así que, si os habéis enterado entre la parte 1 y la parte 2 de cómo es toda la instalación eléctrica, para mí es un logro, de que lo hayáis logrado entender. Chicos, este capítulo lo doy por terminado, ya empiezo a darle vueltas al siguiente capítulo, que sé que va a ir de los accesorios y los juguetitos que llevo en mi camperización para que me hagan la vida más cómoda. Además, hablaré, por ejemplo, de las barras portaequipaje, que ya habéis visto alguna imagen, del cofre que tengo también portaequipaje, que es donde saqué el baúl desastre donde va a parar todo lo voluminoso, y algunas cositas más. Ya sabéis, ahora os dejaré unas pinceladitas de lo que va a ser el siguiente capítulo, y chicos,
Ya sabéis, live to life, Dockers, live to life, vivir para vivir. A ver si nos dejan ya que podamos ir empezando a salir, a ver si vamos controlando ya el tema de la pandemia y empezamos a poder disfrutar de nuestra libertad en nuestros Dockers. Así que sin más, chicos, ya sabéis, si os va gustando, suscribiros, darle al like, campanita, todo ese tipo de cosas y nos vamos viendo, Dockers.